A ver, ¿qué nos convierte en persona para la ley? Y ojo, que no es una pregunta filosófica, sino una cuestión jurídica, y es fundamental. Hoy vamos a desgranar, como si fuera un manual de instrucciones, nuestra identidad legal según el derecho civil argentino. Vamos a ver cómo define nuestra capacidad para actuar y, lo que es aún más importante, cómo nos protege cuando esa capacidad, por lo que sea, es vulnerable. Para empezar, pensemos en esto un momento. ¿Qué es lo que define a alguien ante la ley? No es solo un nombre o un número de documento. La ley va construyendo una especie de identidad jurídica con piezas muy concretas, y entender cuáles son esas piezas es clave para comprender cómo participamos en la sociedad. Bien, este es el plan de viaje que vamos a seguir. Primero, veremos qué es eso del DNI jurídico y sus componentes básicos. Después, nos meteremos de lleno en la capacidad, que es como la llave que nos permite actuar. Luego, exploraremos qué pasa cuando esa capacidad se limita, cómo funciona el famoso sistema de apoyos. Y para terminar, veremos por qué todo este entramado es tan importante en el día a día. Venga, pues vamos al lío. La primera pieza del puzzle es lo que podríamos llamar el DNI jurídico de una persona. Y no es una tarjeta física que llevamos en la cartera, sino un conjunto de cualidades esenciales que la ley nos asigna a cada uno. Fijaos bien en las palabras clave de esta definición: inherentes, necesarias, inseparables. ¿Esto qué significa? Pues que estos atributos no se pueden vender, no caducan, no se pierden, y es que sencillamente nadie puede existir sin ellos ante la ley. Son, en el fondo, lo que nos convierte en un individuo único en el mundo jurídico. Y estos atributos son 4 pilares fundamentales. El nombre, que nos identifica. El estado civil, que define nuestra situación familiar. El domicilio, que nos ubica en un lugar. Y la capacidad, que es el atributo central del que vamos a hablar hoy. A veces incluye también el patrimonio, sí, pero la doctrina argentina considera que estos 4 son el verdadero núcleo de la personalidad. Pasamos ahora a la pieza clave, a la joya de la corona de todo este puzzle. La capacidad no es un atributo más, no, es el motor. Es lo que nos da el poder de participar, de firmar un contrato, de tomar decisiones que tengan validez legal. Se dice que la capacidad es el atributo fundante, es decir, la base sobre la que se construye todo lo demás. Es que, pensadlo bien, sin ella, los derechos serían solo papel mojado. Es la aptitud no solo para tener derechos, sino, y esto es lo crucial, para poder ponerlos en práctica. Es súper importante entender que la capacidad tiene 2 caras. Por un lado está la capacidad de derecho, que es la aptitud para ser titular de un derecho. Esto lo tenemos casi todos. Un recién nacido, por ejemplo, puede heredar una casa perfectamente. Pero claro, por otro lado está la capacidad de ejercicio, la aptitud para ejercer ese derecho por sí mismo. El bebé no puede poner un anuncio y vender la casa que ha heredado. Necesita que alguien lo haga en su nombre. Y es justo aquí donde entran en juego las limitaciones. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando la ley considera que alguien no puede ejercer sus derechos plenamente por sí mismo? Es muy importante entender que estas restricciones no son un castigo, para nada, sino que son un mecanismo de protección. Es que aquí ha habido un cambio de paradigma total. El derecho moderno ha dejado atrás esa idea antigua del blanco o negro. O se es capaz o se es incapaz. El sistema de ahora es mucho más flexible, se adapta a cada persona y busca siempre la solución que mejor proteja su autonomía y su dignidad. Un ejemplo perfecto de esta flexibilidad es lo que se llama la capacidad progresiva de los menores. No es un interruptor que pasa de off a on de un día para otro. Al nacer, la representación de los padres es total, claro. Pero a los 13 años, ya como adolescente, la ley reconoce su voz para decidir sobre tratamientos médicos sencillos. A los 16, se le considera prácticamente como a un adulto para las decisiones sobre su propio cuerpo. Es un camino gradual hacia la autonomía plena, que llega a los 18 años. En esta tabla lo vemos todo mucho más claro. La persona por nacer y los menores de edad se protegen mediante la representación, pero la gran novedad del sistema es la figura de la persona con capacidad restringida. Es alguien que, en principio, es capaz, pero que necesita asistencia para actos muy concretos. La declaración de incapaz total ahora se reserva como algo excepcionalísimo para casos muy graves que sí requieren un representante o curador. Vale, ¿y cómo se lleva todo esto a la práctica? Pues el nuevo código introduce un concepto que es la clave de todo, el sistema de apoyos. Son, por así decirlo, las herramientas que un juez diseña a medida para cada persona. La filosofía que hay detrás de esto es muy clara. Proteger, sí, pero no anular. El objetivo ya no es sustituir la voluntad de la persona, sino darle las herramientas que necesite para que pueda tomar sus propias decisiones de la forma más autónoma posible. Se trata de empoderar, no de invalidar. Por un lado, tenemos la figura clásica, la de toda la vida, el representante, un curador, por ejemplo. Esta persona actúa por el individuo, es decir, sustituye su voluntad. Como decíamos antes, hoy en día esto es la excepción.
reservada para los casos más extremos en los que la persona no puede expresar su voluntad de ninguna de las maneras. Y por otro lado, está la figura moderna del apoyo, y esta es la nueva regla general. Un apoyo no sustituye, sino que actúa con la persona. Su función es ayudarle a entender las opciones, a pensar en las consecuencias y a expresar su propia decisión. Es un rol de asistencia, de acompañamiento. El cambio es que es fundamental. Se pasa de un modelo de sustitución a un modelo de asistencia, de actuar por alguien a actuar con alguien. El foco se mueve de la protección pasiva a la promoción activa de la autonomía. Y esto, claro, representa un cambio profundísimo en el respeto a la dignidad de la persona. Y llegamos a la última parte. Después de ver toda esta estructura legal, la pregunta es bastante evidente. ¿Y por qué es tan importante este sistema? ¿Qué impacto tiene en la vida real de la gente? Exacto. ¿Y todo esto para qué? Porque puede parecer un lío legal muy complejo y abstracto, pero su propósito es súper concreto. Y tiene que ver, ni más ni menos, que con los derechos humanos fundamentales. Los puntos clave del nuevo sistema lo resumen todo a la perfección. Es un sistema flexible, que hace trajes a medida en lugar de poner etiquetas. Prioriza la dignidad, la autonomía y la inclusión social. Convierte las restricciones en la última opción, no en la primera. Y, en definitiva, es un sistema garantista, que lo que busca es que todas las personas, sin importar su condición, puedan ejercer sus derechos fundamentales. Y cerramos con la reflexión que en realidad es el corazón de todo este debate. La ley busca proteger, de eso no hay ninguna duda. Pero, ¿dónde se traza la línea entre una protección necesaria y una protección que limite en exceso la autonomía personal? No hay una respuesta fácil, ¿eh? Es el gran desafío, el reto constante para la justicia y para la sociedad, asegurar que la protección nunca, jamás, anule la dignidad de la persona.